Jane había llegado a su límite. Su otrora prometedora carrera de escritora estaba en ruinas, cada carta de rechazo era otro clavo en el ataúd de sus sueños. Las deudas se acumulaban, y el peso de sus fracasos presionaba sus hombros como un torno. En una noche lluviosa, buscando escapar de su creciente desesperación, deambuló por una librería pintoresca y mal iluminada que nunca había notado antes. Estanterías abarrotadas de tomos polvorientos surgían a su alrededor mientras hojeaba sin rumbo, esperando encontrar inspiración o al menos una distracción momentánea. Fue entonces cuando lo notó, un hombre alto y delgado con ojos penetrantes que parecían ver directamente en su alma. El hombre se presentó como Víctor, su voz era un susurro suave e hipnótico que envió escalofríos por la columna de Jane. Hablaba con una familiaridad inquietante, como si supiera más sobre ella de lo que debería. Las palabras de Víctor eran crípticas, pero cautivadoras, tejiendo una historia sobre una vieja casa abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar con una historia oscura y misteriosa. Afirmó que dentro de sus paredes decadentes, Jane podría encontrar la inspiración que tanto buscaba. A pesar de su escepticismo, algo en la mirada de Víctor y en el siniestro atractivo de su historia despertó su curiosidad, encendiendo una chispa de esperanza en su cansado corazón. Jane luchó con su decisión durante días, dividida entre la parte racional de su mente que le gritaba que se mantuviera alejada y la parte creativa y desesperada que ansiaba un avance. Sus sueños se habían convertido en pesadillas de ruina financiera y potencial perdido, y la idea de una fuente oculta de inspiración era demasiado tentadora para resistir. Finalmente, decidió lanzarse de cabeza. Mientras conducía hacia la casa, el paisaje se volvía cada vez más amenazante, con árboles retorcidos y una densa niebla que parecía engullir la luz. Cuando llegó, la aprensión de Jane se había transformado en un miedo palpable, pero siguió adelante, impulsada por la tenue esperanza de que ese lugar guardaba la clave para su redención. La casa se erguía ante ella, un esqueleto de una era pasada, sus ventanas como ojos vacíos que miraban directamente a su alma. Al cruzar el umbral, el aire se volvió espeso con un olor a moho, y un silencio opresivo la envolvió. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, y el corazón de Jane latía con fuerza en su pecho. Vagó de sala en sala, descubriendo reliquias del pasado, el juguete olvidado de un niño, un cepillo de pelo ornamentado de una mujer, fotografías de una familia cuyos rostros estaban contorsionados de angustia. La casa parecía respirar con vida propia, cada artefacto susurrando cuentos de tristeza y pérdida. Entonces, los susurros se hicieron reales. Al principio, era sutil, un murmullo indistinto en el borde de su audición. Pero pronto, las voces se hicieron más fuertes, más claras, acusando e implorando por igual. Las luces parpadeaban, y un frío se instaló en sus huesos a pesar del calor creciente en la sala. La respiración de Jane se volvió agitada al darse cuenta de que no estaba sola. Una figura espectral se materializó ante ella, sus ojos ardiendo con un fuego sobrenatural. La presencia de la aparición era abrumadora, su mirada perforando el ser de Jane, trayendo a la superficie recuerdos que había enterrado hace mucho tiempo, traiciones, fracasos, momentos de cobardía y arrepentimiento. La temperatura en la sala aumentó, el aire se volvió denso y sofocante. Jane sentía como si estuviera siendo asada viva, su piel hormigueando con sudor. La desesperación la dominaba, y buscaba frenéticamente una salida, pero la casa se había convertido en un laberinto, atrapándola dentro de sus paredes malditas. La figura espectral se acercaba, su voz una cacofonía de sus peores miedos y culpas más profundas. Exigía que enfrentara sus demonios internos, arrancando las frágiles fachadas que había construido para protegerse de la verdad. Las rodillas de Jane cedieron, y cayó al suelo, sollozando descontroladamente mientras el implacable asalto del espíritu la llevaba al borde de la locura. En su momento más oscuro, Jane encontró una chispa de desafío. Cerró los puños y se obligó a ponerse de pie, enfrentando a la figura espectral con una nueva determinación. El calor opresivo y el aire sofocante se volvieron soportables mientras confrontaba sus pecados, uno por uno. Admitió sus fracasos, reconoció sus arrepentimientos y se perdonó a sí misma por sus fallos. A medida que hacía esto, la furia del espíritu parecía disminuir, su forma volviéndose menos distintiva. Jane sintió una profunda sensación de alivio, como si un pesado fardo hubiera sido retirado de su alma. La sala se enfrió,
y el aire se volvió respirable nuevamente. La confrontación de Jane con la figura espectral se volvió más intensa a medida que se adentraba en su psique. Cada revelación sobre sus errores y arrepentimientos pasados desintegraba el poder de la aparición. Surgieron recuerdos de oportunidades perdidas y relaciones rotas, y Jane los enfrentó con una mezcla de tristeza y aceptación. Las acusaciones del espíritu se transformaron en un diálogo, un intercambio catártico donde Jane expresaba su remordimiento y su determinación de cambiar. Esta introspección trajo una claridad que no conocía desde hacía años, transformando su terror en una jornada de autodescubrimiento. La casa parecía responder a la transformación de Jane. La atmósfera opresiva se levantó, y las sombras que antes eran tan grandes comenzaron a retroceder. La figura espectral, ahora una presencia tenue, ofreció un mensaje final y enigmático: abraza tu verdad, y serás libre. Con estas palabras, desapareció, dejando a Jane sola en la casa ahora tranquila y silenciosa. Sintió una paz profunda, una ligereza en el corazón que reemplazaba el miedo y la culpa que la habían atormentado durante tanto tiempo. El encuentro la había cambiado de maneras que solo comenzaba a entender. A medida que el encuentro sobrenatural llegaba a su clímax, se reveló el verdadero propósito de la figura espectral. No estaba allí para castigarla, sino para guiarla a través de una transformación necesaria. El tormento de Jane dio lugar a una paz profunda, una claridad que nunca había conocido. La casa, antes un lugar de terror, ahora parecía un santuario donde había renacido. Jane emergió de la experiencia profundamente cambiada, su espíritu purificado y su propósito renovado. Salió de la casa hacia la luz del amanecer, ya no agobiada por su pasado, sino revitalizada por las posibilidades de su futuro. Jane volvió a su vida con un nuevo sentido de propósito y determinación. Los horrores que había enfrentado en la casa abandonada habían despojado sus miedos y dudas, revelando un núcleo de fuerza que no sabía que poseía. Su escritura floreció, infundida con la honestidad cruda y los profundos conocimientos que había ganado. Las deudas y rechazos que antes parecían insuperables eran ahora meros obstáculos en su camino, desafíos que estaba más que capacitada para superar. La historia de Jane se convirtió en un testimonio del poder de enfrentar los propios demonios, transformando su pesadilla en una narrativa de esperanza y redención. Su nueva claridad afectó todos los aspectos de su vida. Relaciones que estaban tensas o rotas fueron reparadas mientras buscaba reconectarse con seres queridos. Sus problemas financieros comenzaron a disminuir a medida que su escritura encontraba un público ansioso por su voz cruda y auténtica. Jane ya no temía las sombras de su pasado, en cambio, las abrazaba como parte de su viaje. Su experiencia en la Casa de las Sombras le enseñó que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición a enfrentarlo de frente y emerger más fuerte del otro lado. La transformación de Jane estaba completa, y regresó al mundo común con el don de una nueva sabiduría y fuerza. Su vida, una vez dominada por la desesperación y la incertidumbre, ahora estaba llena de posibilidades y propósito. Se convirtió en un faro de esperanza para otros, compartiendo su historia de redención y el poder de enfrentar sus miedos. La casa sombría y encantada que antes simbolizaba sus mayores miedos se había convertido en un lugar de triunfo personal, un recordatorio de que incluso en las tinieblas más profundas, hay luz por encontrar. Puso su corazón y alma en su escritura, produciendo historias que resonaban profundamente con los lectores. Sus obras se convirtieron en bestsellers, y se encontró en demanda como conferenciante y mentora, ayudando a otros a navegar por sus propios demonios personales. La jornada de Jane del desespero al triunfo inspiró a innumerables otros, demostrando que, sin importar cuán oscuras sean las circunstancias, siempre hay un camino hacia la redención. Su historia fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder transformador de enfrentar la oscuridad interior. Al final, la vida de Jane fue un testimonio de la jornada del héroe. Se había aventurado en lo desconocido, enfrentado horrores inimaginables y emergido más fuerte y más sabia. Su experiencia en la Casa de las Sombras había remodelado toda su existencia, transformándola de una escritora desilusionada en un faro de esperanza y fuerza. La jornada de Jane estaba lejos de terminar, pero enfrentaba el futuro con coraje y convicción, sabiendo que, cualesquiera que fueran los desafíos por delante, tenía la fuerza interior para superarlos. Su historia, ahora completa,
Era un poderoso recordatorio de que, incluso frente a nuestros miedos más profundos, siempre hay potencial para el crecimiento y la transformación.